entonces acá la tenemos, la volteamos al revés. La falda va así con las costuras laterales, en el centro no tiene costuras, entonces vamos a encontrar esas costuras laterales, acá esta con esta y en la cintura también, para sacar de esta parte el delantero o el posterior, de una parte el delantero y de otra parte el posterior. Entonces voy a asegurar acá con alfileres para cuadrar bien, y la blusa la voy a empezar a trazar desde este orillo doble. Bueno, entonces con la escuadra voy a escuadrar acá con el orillo doble, este orillo está doble, voy a escuadrar acá y voy a trazar una línea recta para tener una guía para trazar el escote y trazar la sisa. Entonces voy a trazar acá sobre la tela con la tiza, a marcar una guía, la línea de guía para poder trazar el escote. Entonces desde esa línea, acá la tengo asegurada con alfileres y acá también la aseguramos lo que necesitemos asegurarla con alfileres. Desde esta línea que marqué hacia abajo voy a marcar la mitad de ancho de espalda más 4 centímetros, en este caso serían 22 centímetros lo que voy a marcar. Entonces acá hago una marquita y vuelvo y marco acá, o escuadro, que me hace el mismo efecto. Entonces hago esa marquita, trazo la línea recta, esta parte es para marcar lo que es la sisa. Entonces voy a trazar una línea que me pase por esos dos puntos que acabo de marcar, que son 22 centímetros desde la línea recta que tracé en la parte de arriba. Esto será lo que me va a servir para la sisa. Ahora, para el escote, desde la primera línea que tracé, voy a bajar 10 centímetros, o bueno, dependiendo la cantidad de escote que quiera. Entonces, para el delantero vamos a bajar 6 centímetros, sería el básico. Le vamos a dar otros 5 centímetros adicionales para el escote, serían 11 centímetros acá para la parte del escote. En el hombro, bueno, vamos a marcar el escote horizontal, el básico, que son 6 porque es contorno de cuello dividido entre 6, y ahorita entonces le damos más escote, solamente para tener una guía, y ahorita lo escotamos un poquito más. Sobre la primera línea marcaremos la mitad de ancho de espalda, que en este caso entonces mitad de ancho de espalda vamos a marcarle 17.5, mitad de ancho de espalda, y en la línea que marcamos para la sisa vamos a marcar los mismos 17.5 y trazamos la línea para la curva de la sisa. Con esos dos puntos que acabamos de marcar vamos a trazar una línea recta. Bueno, ahí no se alcanza a ver, es una línea guía para poder trazar ahora la curva de la sisa. Entonces, sobre esta parte, esta línea que acabamos de trazar, bajamos los 4 centímetros que le dimos para la caída de hombro, y ahora sí, trazamos la línea de hombro y podemos cuadrar el escote horizontal. Entonces, vamos a trazar acá la línea de hombro, y sobre esa línea le vamos a dar acá entonces un poco más de escote para poder trazarlo. Vamos a darle unos 4 centímetros del cuello hacia el hombro, y ahora del hombro hacia adentro, porque la blusa nos va a quedar manga sisa, del hombro hacia adentro entonces le vamos a quitar 2 centímetros para que no nos quede como tan hacia la sisa. Así de ancho nos va a quedar la parte de, digamos, la tirita de la sisa. Y acá vamos a trazar la curva hacia el escote que acabamos de marcar de forma vertical. Listo, entonces esta parte de acá, sobre la línea de ancho de espalda, marcaremos la cuarta parte de contorno de busto. En este caso voy a marcar 23 centímetros, cuarta parte de contorno de busto, marcamos 23 centímetros. Esto no tiene aumentos para costura en el momento. Cuando vayamos a cortar, entonces debemos cortar con 1 centímetro de aumentos para costura. Entonces vamos a trazar la sisa. Pasando desde los 2 centímetros que entramos del hombro, vamos a hacer la curva de la sisa. Pasando aquí, calculamos más o menos unos 2 centímetros de la línea que trazamos acá de cuarta parte de busto hacia arriba. Y vamos a trazar una curva así a pulso, llegando hasta la cuarta parte del contorno de busto. Así llegamos hasta la cuarta parte del contorno de busto. Si la queremos que nos quede más amplia, pues le vamos a dar un poquito más de holgura. Entonces el largo de la blusa vamos a ver hasta dónde nos puede alcanzar. Acá por ejemplo nos alcanzaría hasta 52,
hasta 50 más o menos sería el largo que le podríamos dar. Entonces, de largo 50, sobre ese largo vamos a medir la cuarta del contorno de busto y lo vamos a aumentar 1 centímetro, es decir, 23 más 1, 24, para que no nos quede tan ajustada. Entonces, ahí vamos a marcarle la línea de costado, que es por donde vamos a cortar. Con esta reglita, que es curva, pero no por la parte tan curva, entonces vamos desde la cuarta parte del contorno de busto hasta la línea guía que acabamos de trazar acá. Vamos a trazar esa línea y ya nos quedaría listo para cortar. Entonces acá, esa línea pues no se nota tanto. Ahora cuando corte se van a dar cuenta los trazos que hicimos. Entonces ya tenemos la parte delantera trazada. Acá le marcamos 50 de largo, acá vamos a dejarla de 52, es decir, 2 centímetros más larguita en la parte central de la blusa, como para que no nos vaya a quedar como colgadita. Entonces le dimos 2 centímetros más en la parte central y en el costado quedó de 50, en el centro quedó de 52. Es todo lo que nos alcanza, también lo que nos quedó de la falda. Ahora sí, entonces vamos a recortar para mirar cómo quedó. Bueno, entonces recortamos, dejando acá un aumentico para la costura, para el bajo o el dobladillo. Nos vamos hasta el borde y también recortamos dejando 1 centímetro por todo el contorno. Listo, entonces acá ya nos queda recortada la parte delantera. Con la misma parte delantera vamos a cortar la parte posterior. Entonces acá tiene de largo desde el escote hacia el dobladillo, ya con aumentos de costura, tiene de largo 43 centímetros desde el escote. Desde el hombro, con los aumentos de costura, acá por la parte como del centro del busto, tiene 52 centímetros y medio. De ancho en la parte de abajo, doblada, está a la mitad, tiene 25, y en la parte de la sisa tiene 24. Y la altura de la sisa desde el hombro son 22 centímetros, que fue donde trazamos la línea para la sisa. El ancho del hombro ya con la costura tiene 7 centímetros y medio. Entonces, como para darnos a una idea. Ahora, con este mismo voy a cuadrar la otra parte de la falda y vamos a cortar el posterior. Solo le hacemos unas modificaciones en el cuello y en la sisa. Acá ya tenemos cuadrada la tela de la misma forma como la cuadramos ahorita. Vamos a ubicar el delantero que acabamos de cortar, bien así dobladito a la mitad. Lo vamos a ubicar desde el doblez hacia adentro. Bueno, entonces acá en el escote vamos a subir 2 centímetros para que la espalda no nos quede igual de abierta que la parte delantera, solo 2 centímetros. Y lo llevamos así en curva a encontrarlo con el mismo escote delantero. Y en la sisa vamos a recortarlo igual, pero una vez lo tengamos recortado, entonces profundizamos un poquito más la sisa. Vamos a cortar ahora sí por todo el contorno, porque este ya tiene aumentos para costura, así que debemos cortar por todo el contorno, por todo el orillo. Acá ya no hay necesidad de dejarle aumentos para costura, porque este ya lo tiene. Listo, entonces ya habiéndolo cortado, vamos a cuadrarle la sisa del posterior, que le vamos, pues se podría dejar así, pero en este caso como para que nos quede un poquito más descotada la sisa del posterior, por lo que es manga sisa, entonces le vamos a recortar un poquito más, a profundizar un poquito más la sisa del posterior, que nos quede como más hacia adentro, como tipo camiseta bien escotadita. Entonces le vamos a quitar acá unos 2 centímetros, recortamos así sin marcar, terminamos en el mismo punto de la sisa del delantero y ella nos va a quedar más curva. Acá cuadramos, si ven acá nos quedó como un piquito, entonces hay que suavizarlo, le quitamos ese piquito. Acá con la costura le vamos suavizando, pero tiene que terminar igual de ancho. Entonces trazamos que nos quede bien derecho, le quitamos este pico acá. Listo. Ya tenemos delantero y posterior, entonces ahora lo que tenemos que hacer es unir y sacar una tira de bies para la sisa y para la parte del cuello. Bueno, entonces aquí tenemos la parte posterior y tenemos la parte delantera. Vamos a enfrentar derecho con derecho, derecho del posterior con derecho del delantero, y vamos a unir por un hombro. Cosemos por este hombro porque luego le ponemos el sesgo al cuello y ahí sí unimos por el otro hombro.
Bueno, entonces acá corté tiras de bies de 4 centímetros de ancha, pero pues no me salieron tan largas porque era lo que me quedaba de la falda. Entonces voy a unirlas para alargar las tiras, las unimos, tengo esta con el derecho hacia arriba. Voy a tomar esta y la voy a poner enfrentando los derechos, que me haga un ángulo de 90 grados. La coloco acá, llegando a la esquina del otro bies, voy a asegurar con alfileres y voy a pasarle una costura para poder unir la tira. Entonces le paso una costura diagonal de afuera hacia adentro que llegue hasta la otra esquina. Bueno, acá ya tengo cosido, entonces lo que voy a hacer es a recortarle. Bueno, entonces recortamos dejando más o menos un margen de 1 centímetro. El excedente es como el exceso de la tela y abrimos, y acá ya tenemos completa entonces la tira. Esta parte de acá la planchamos bien y con esto hacemos lo mismo con de a 2 tiras para el cuello y para las sisas. Bueno, acá ya la uní por el hombro, le pasé la fileteadora a la costura y le di una planchadita. Entonces ahora sí vamos a poner el bies. Este es el cuello, tenemos unido delantero y posterior. Entonces el bies lo vamos a empezar colocando por el lado del revés. Se puede por el lado del derecho y terminarlo por el lado del revés. Todo dependerá pues qué tan precisos vamos a hacer en la costura final. Entonces a mí me gusta iniciar por la parte del revés para que la costura final se la voy a dar el acabado por el derecho y así ver que sí me quede bien derechita la costura. Entonces voy a ubicarme acá en la parte del hombro y empiezo a coser a 1 centímetro de costura. A medida que voy cosiendo voy jalando un poquitico la tira de bies así alrededor, la voy cosiendo por todo el cuello y voy a terminar en el otro hombro. Lo ubicamos revés de la tela con derecho de la tira de bies. Nos va a quedar así, o sea, como que ambas caras quedan con el revés hacia arriba. Derecho del bies contra el revés de la tela. Bueno, acá antes de doblar el bies para coserlo, nos vamos a ayudar dándole una planchadita para que nos quede más preciso. Entonces volteamos la pestañita de la costura junto con la cinta de bies, las dos hacia arriba y la parte de la blusa hacia abajo, y vamos a planchar para sentar bien esa costura y que sea más fácil luego pasar, doblar el bies y que nos vaya a quedar la costurita bien precisa. Ya cuando hemos planchado, entonces nos va a quedar más fácil darle la vuelta porque la costura va a estar bien asentadita. Entonces vamos a doblar 1 centímetro, bueno, o la mitad mejor dicho, porque a veces si la costura se nos va de más de 1 centímetro, entonces acá no nos queda como tan del centímetro. Doblamos hasta encontrarnos con esto. Si esta nos ha quedado muy ancha, podemos recortarle el excedente y vamos asegurando con alfileres, asegurándonos de que este doblez nos quede por encima de este pespunto de esta costura, y así vamos doblando. Ubicamos alfileres primero, aseguramos todo con alfileres y ahí sí empezamos a coser con mucho cuidado que nos quede la costura bien derechita. Bueno, ya hemos terminado de colocar el bies, entonces ahora sí volvemos a enfrentar los derechos. Vamos a coser por el otro hombro, que acá la parte del bies nos quede lo más ensambladita posible. Cosemos, fileteamos y le ponemos el bies a la sisa de la misma forma como hicimos con el cuello. Y una vez tengamos el bies en la sisa, entonces cosemos por laterales y fileteamos. Bueno, entonces así ya nos queda la camisa. Acá en esta parte del hombro, esta costura entonces la echamos hacia atrás. Acá la cosimos hacia atrás, pero esta pestañita que nos queda suelta la vamos a girar así y acá le hacemos un remate, una puntadita de remate. Y listo, ya nos queda acá el orillo. La parte del dobladillo no le he hecho nada, entonces le podemos hacer como una fileteadita con un filete blanco, no rojo. A este le puse filete porque le tengo hilo rojo a la fileteadora. Entonces le pasamos hilo blanco, o si quieren hilo rojo, ya depende del gusto, ¿no? O se le hace un dobladillo pequeñito y ya nos queda lista. O también se puede dejar así. Entonces vamos a colocársela a nuestra modelo. Listo, entonces acá ya la colocamos. Esta pues talla es un poquito más de la talla que tiene este busto, entonces va a quedar más ajustadita, pero miren la caída que tiene muy bonita, y la pasamos de falda a una blusa. Le dimos otro uso ya a la ropa que no estábamos utilizando y así queda.